tenemos compositor, pero eso lo dejamos para charlarlo dentro de un rato, con algunas contradicciones que estuvimos charlando. En los años 90 se va a Buenos Aires y ahí empieza su carrera dentro de lo que es el territorio del rock argentino. Y dentro del territorio del rock argentino se empieza a vincular con grandes músicos, algunos que provenían de Rosario, amigos de él, como Fito Páez. Con Fito colabora y graba discos y también hace arreglos. Y con el gran Luis Alberto Spinetta, en donde no solamente se convierte en un pilar importante, Claudio, del rock argentino, sino también un pilar importante en la obra de Luis Alberto Spinetta. Es interesante que lo tengamos a Claudio hoy acá porque desde Córdoba, desde las sierras, exportamos conocimiento y a la vez estamos importando artistas hoy. Así que bueno, Claudio, bienvenido. Hemos hablado de la posibilidad de un paraíso que sea bajo la forma del olvido. Sí, yo creo que es el único modo que puede concebirse. Al mismo tiempo, si ese paraíso dura algún tiempo, ya tendrá que incluir la memoria y el recuerdo. A menos que ese paraíso le procure un olvido permanente, ir olvidando el instante anterior. Pero en ese caso no sé hasta qué punto existiríamos. Creo que según Séneca, los animales viven en un presente de perpetuo. Pero no sé si esa hipótesis ha sido aceptada. Es decir, según Séneca, los animales no tienen ayer y no tienen mañana, lo cual es otro modo de decir que los animales son inmortales. ¿Qué es esto que escuchamos, Claudio? El micro. Hola. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias a todas y a todos aquí. Esto que escuchamos recién es una música que hice que se llama En Perpetuo, que trata de reflejar un poco orquestalmente esto que está en esta charla de Antonio Carrizo con Borges, y que a su vez tiene como algunas referencias en otras cosas, ¿no? Pero lo escuchás y te quedás pensando, ¿no? Si realmente, ¿qué pasaría si un ser humano, viviese de esa manera, o si un gato viviese como nosotros?
cuánto de eso hay o no hay cierto. En tal caso creo que la gente que sabe de meditación y esas cosas, medio como que lo que se busca es eso, ¿no? Vivir, estar en este momento ahora. Supuestamente, bueno, Séneca, pensadores, filósofos de hace mucho tiempo, sostenían que los animales están siempre como, así como dice Borges ahí, ¿no? Claro, ya vamos a volver después en un ratito con eso. Exactamente. Hay una cosa que quería preguntar en relación a lo que decía al principio, que es que vos no tendés a no considerarte como compositor y a la vez tenés obra compuesta. ¿Por qué eso? Porque nunca lo consideré como mi cosa más fundamental o principal dentro de las actividades musicales que yo he hecho a lo largo del tiempo. Generalmente me ha tocado acompañar a otra gente, es muy raro que yo no suelo tocar tanto solo, pero llegó un momento que también incentivado por algunos colegas o gente de mucho cariño y cercanos me han dicho por qué no me ponía a hacer cosas y de vez en cuando incursiono un poco y hago, no hago letras, pero sí me gusta hacer algunas cosas instrumentales. O sea que serías compositor de alguna manera. Bueno, por momentos. Si usted lo dice... Intermitentemente. Sí, puede ser. Ahí está, me gustó, sí. Bien, bien, perfecto. ¿Con qué seguimos? Voy a continuar ahora con una música que no es mía, que es una música de una compositora, una artista japonesa, que se la conoce por su apodo Cotringo, con la cual tuve la fortuna, el privilegio de tocar con ella. Es una historia un tanto larga, pero bueno, acá era desconocida. Yo, indagando por internet, un día vi que un músico que admiro muchísimo, que es Ryuichi Sakamoto, hacía nominaciones para hacer él de productor de discos, claro. Y esta mujer había quedado en una de esas nominaciones. Empecé a escuchar la música de ella y quedé encantado. La empecé a hacer correr, mucha gente se hizo admiradora, incluyendo a Luis Alberto Spinetta, y llegó un momento en el cual ella, por una cuestión de Japón y Argentina, bueno, pudo venir acá a conocer el país y a estudiar la música de acá, y nada, tuve la fortuna de compartir música con ella, como lo hizo con el maestro Carlos Aguirre, con el Mono Fontana, con el grupo Cribas, con María Paula Torre, con mucha gente de aquí. Y yo ya de antes de conocerla y todo me había hecho muy admirador de muchas músicas de ella, y me gusta tocar una de ellas que es muy sencilla, que cuenta que la hizo cuando ella estudió en Estados Unidos. Iba a Stanford y hizo esta música que se llama Hacia Stanford. Escuchamos. Bueno.
Recién, Claudio, vos nombrabas algo que estaba vinculado a las filosofías orientales, de trasfondo, volviendo un poco con el tema de lo animal o de la animalidad, y justamente el sobrenombre de esta pianista, que es Cotringo, se conforma de la palabra pájaro pequeño y manzana. Y al mismo tiempo me parece interesante porque surge ahí como una especie de constelación. Sakamoto, Cotringo, Spinetta, vos mismo, casi como una especie de traficantes de esperanzas musicales, mostrándole cosas al flaco. ¿Qué pasaba? ¿Cómo era eso? ¿Cómo eran esos vínculos musicales con el flaco? ¿Y qué empieza a surgir a partir de estas cosas que se iban pasando, que iban escuchando como músico y como amigo también? Sí, mira, es una práctica que yo la hago con muchísima gente cercana hace 1000 años, porque es algo que a veces pienso que soy antes melómano que músico. Me encanta, y sobre todo desde que existe internet, me encanta buscar cosas de toda índole. No, absolutamente todo, ¿no? Porque no es que escucho absolutamente todo, pero me gusta escuchar todo tipo de música e indago y busco y qué sé yo, y cuando encuentro algo que realmente me entusiasma mucho trato de compartirlo y de ver a ver qué le parece al otro, y se arma como un feedback. Un poco lo que pasaba cuando yo era joven, en otras épocas, que cuando uno se encontraba en la casa de un amigo con los long plays, con los discos. Che, me compré el último, no sé, de Zeppelin, qué sé yo, no sé, ¿escuchaste? No, bueno, che, mirá, fui a la disquería, esto. Y se arma como un feedback que está buenísimo, la verdad. Eso lo hacían siempre con el flaco, casi como una sí, práctica. Lo que pasa que, bueno, no tanto... Sí, bueno, yo he escuchado discos increíbles, gracias a él, que yo no los conocía, por citarte algunos, Quiet, de John Scofield. Yo a ese disco no lo conocía, que es un disco bastante atípico de él. Nunca había escuchado, casi un sacrilegio, Matita Peré, de Jobim, discos que eran de cabecera para él, y me los mostraba. Y yo a su vez le mostraba cosas a él, entonces se armaba, porque siempre muy entusiasta y de una mentalidad muy abierta, de escuchar, no sé, de escuchar cosas ligadas al hip hop, de negro, hasta música clásica. Llegar a la casa estaba escuchando Mahler, qué sé yo, no sé. Bien. Aparece ahora como tercer tema de la lista, alguien raro también en el espectro musical. Digo, extraño, pero al mismo tiempo conecta con esto que Claudio está diciendo de los guitarristas. Estaba hablando de John Scofield, el propio flaco que era guitarrista. Después me gustaría que por ahí cuentes un poco qué vínculo tenés con los guitarristas o cómo te vinculás musicalmente con los guitarristas, pero creo que estaría bueno que toques el tema Arriba y Abajo de Alan Hawksworth.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Continuamos la conversa. Con los guitarristas, ¿qué es lo que te pasa con los guitarristas? En realidad lo pregunto porque a veces los músicos tienen una afinidad con su instrumento, pero también de pronto aparece como una especie de amor con otro instrumento, casi como si fuese una especie de amor prohibido o eclipsado. Entonces me llama la atención cómo aparecen los guitarristas también en el fondo de... Lo que ocurre es que, mirá, yo creo que fue un poco como por accidente, no, perdón que termino como de esto. Con el tiempo lo que más me tocó fue siempre acompañar guitarristas, cantantes o cantautores que son guitarristas. Bonizo toca la guitarra, Fander toca la guitarra, Spinetta toca la guitarra, Lalo tocaba la guitarra. Y yo desde chico también escuchando mucha música, desde los Beatles a no sé qué, siempre me interesó saber, y es más, toco en mi casa para mí. O sea, es más, llegué a grabar inclusive un par de cosas con un disco Bailito, porque yo guitarra, pero no soy guitarrista ni ahí. Y siempre me entusiasmó. De hecho, acaba de partir un grande que es Jeff Beck, un único, irrepetible, genio total, y siempre me interesó mucho. Y hace 1000 años, escuchando música, que en una época escuché mucho lo que se llamaba el rock sinfónico, aunque esto no se podría encuadrar ahí, me llamó mucho la atención un guitarrista totalmente fuera de todo, que es Alan Holdsworth, porque él se hizo como su propia teoría musical. Cuenta que el papá era músico, creo que era pianista, no sé qué, y él quería como trasladar lo que tocaban los pianistas de jazz a la guitarra. Y se hizo su propia teoría y no tiene absolutamente nada que ver, en general usa como otras escalas, bueno, no vamos a entrar en cosas muy teóricas, pero nada, la música de él me parece algo totalmente único, que recién ahora hay gente que la está realmente descifrando y tocando igual. Recién ahora mucha gente que lo denostaba. Yo mismo me cansé de escuchar, sobre todo músicos vinculados al jazz, diciendo, no, porque este tipo no es jazz, no, él no quería hacer jazz. Yo fui a verlo inclusive, fui a ver una clínica en Oliverio, me acuerdo, y uno le dijo, me acuerdo siempre la pregunta, le dijo, che, ¿tocás algún estándar? ¿Cómo tocarías lo que tocabas vos arriba un estándar? Le dijo, mira, no toco ningún estándar y si lo supiese tampoco te lo voy a tocar. Dijo, yo toco mi música y qué sé yo, era como un marciano que... Bueno, a mí me gustan ese tipo de personajes y sobre todo la guitarra. Y ahora, como te decía, hay un músico extraordinario que en YouTube sube tutoriales donde explica las canciones. Entonces yo, algunas que otras como estas que son muy fáciles al lado del material de él, las trasladé a piano y me gusta tocarlas porque en la guitarra imposible. Pero aunque sea me doy el gusto tocar algo y bocetar algo en el piano. Bien, buenísimo. En la lista que me pasa Claudio de los temas que va a tocar, de pronto me encuentro con una sorpresa muy emocionante. Y en la lista decía canción de cuna para una perra. Para Nina. Para Nina, que es tu perra. Es una de mis 3 perras, sí. Lo escuchamos. Bueno, cómo no.
muchísimas gracias. Gracias, muy amables. Aparece de nuevo el tema del silencio, el tema de los animales, casi como una recurrencia, digo, de estos temas que fuiste eligiendo, ¿no? Como trazan como una especie de constelación. Hay algo que el otro día lo charlábamos y yo le decía a Claudio que así como el Mono Fontana lo fue en su momento, Claudio tal vez sea como el pilar fundamental de la armonía, de los arreglos de Spinetta desde el 2008, desde el 98, 99 al 2008, ¿no? Y Claudio por ahí me decía, sí, puede ser, pero no es tan así, porque hay que pensarlo al revés. Es Spinetta quien compone para que nosotros nos luzcamos y sacar lo mejor de nosotros. Está muy bueno eso, si podés profundizar sobre esa figura, Claudio. Sí, es una visión mía, pero primero hay que aclarar que obviamente yo antes de haberlo podido conocer y de tocar con él, yo era súper admirador, iba a verlo, he venido a verlo acá a La Falda, me acuerdo, a tantos lugares. Y después, obviamente, de una amistad y de tantos años trabajar juntos, me di cuenta que en realidad era tan mutable de acuerdo a lo que tenía alrededor y tenía tanta avidez de hacer cosas distintas, que si se juntaba, como ocurrió, a tocar con el Tuerto, el divino Tuerto que ya no está acá entre nosotros, Daniel Witz, que era hiper rockero, él hacía música rockera. Si se juntaba a tocar con el maestro Rapoport, hacía música mucho más ligada al jazz. Y bueno, es como haciendo una analogía con el fútbol, de lo cual no entiendo nada yo, pero medio como que es alguien que te la deja siempre en el área, te la dejaba siempre en el área, entonces, y alguien que tenía la capacidad de enseguida, con un poco de diálogo musical, saber cuáles podían ser tus virtudes, tus defectos también, y de ahí hacer un trabajo de equipo. Yo creo que después me he dado cuenta que, obviamente, por ejemplo, si uno escucha Tester de Violencia o Don Lucero, la mano Mono Fontana es más que fundamental, ¿no? O sea, lo que pasa ahí sonoramente, arreglísticamente y todo eso. Por eso que creo que se formaba como ese ida y vuelta que es tan importante y tan hermoso que ocurra, ¿no? Que por otra parte medio como que debería ser siempre medio así, ¿no? Claro. Pero bueno, Luis era una persona muy particular en muchos aspectos. Bien. Y en lo musical también algo que se liga con lo anterior, que era alguien que prácticamente no sabía nada de música. Apenas sabía un poco de los cifrados muy básicos. Entonces todo ese mundo que se construyó también un poco como el mundo que hablamos de Alan Holdsworth, que sí sabía música y muchísimo, pero bueno, también me encanta ver esa gente que sale siempre rompiendo con algo distinto, y esos son los músicos que más siempre me llamaron la atención y me interesan. Esto tiene que ver con lo que veníamos charlando antes, que vos supiste contar en algún momento que la manera en la que él se te acercaba para pedirte cosas musicales tenían que ver con imágenes, tenían que ver con lo visual más que con lo específicamente musical. Sí, muy pocas veces. Por ejemplo, el último disco que se grabó en estudio termina con una música hermosa de él que se llama Para Soñar. Creo que eso lo comentamos la otra vez y me dijo, bueno, cuando termina, después que ya la habíamos hecho la canción, dice, quiero que ahí haya un minuto después de eso, que lo único que te digo, hacía absolutamente lo que quieras, pero que sea la idea como de un sueño recurrente. Digo, pero que no, lo que vos quieras. ¿Te vas para allá? Sí. Y por ejemplo, esas eran las indicaciones a veces, o muchas, la mayoría de las veces quizás, tenían que ver con imágenes, con metáforas, con sensaciones, con sentimientos. A veces sí había cosas tímbricas, obviamente, pero te decía, no, ese acorde sí, aquel otro, qué sé yo, pero medio que se construía un poco así, porque en realidad nunca él escribió nada, ni cifrado, ni nada de música, y la música se pasaba así de tocar y copiar. Por eso también mucho mi interés con la guitarra, y de haber estado tanto tiempo al lado de él, también a mí fue como una especie de profesor de guitarra, para mí, sin yo ser guitarrista. Me aprendí cantidad de tonos y acordes que por ahí jamás me los hubiese imaginado y los hubiese sabido aplicar de alguna forma, ¿no? Claro. Bueno, estamos llegando ya al final, al menos de esta cápsula, con Claudio. Y ahora, para cerrar,
vas a tocar un tema del disco No Tiempo. Sí. ¿Es así? Sí. Es el único disco que hice hace un tiempo atrás, hace bastante, que abre con una canción que tiene como un doble título, porque en realidad hice como un prólogo y un epílogo. Este sería como el prólogo del disco doble, que se titula Una grieta en el silencio. Bien, después de la charla, empezar sin un prólogo y terminar con un prólogo es más o menos como una especie de recurrencia perpetua, como algo circular, donde han pasado Pájaros Pequeños, Spinetta, Borges, lo animal y la música, sobre todo. Quizá la música nos ponga en perpetuo, como decía Borges también, ¿no? Exacto. Bueno, te escuchamos, Claudio. Antes de tocar la última música, quisiera agradecer, antes que nada, a todas y todas a todos presentes aquí, agradecerles el silencio y la atención para escuchar esto, agradecer profundamente a la Municipalidad de Villa Giardino, a todos los que han colaborado y sobre todo también a Germán Nájer y a Julieta Gibaudo, quienes han puesto todo el corazón para que esto se concrete, y por supuesto a todos los artistas y las artistas que están acá, de toda índole. Extraordinario evento, ojalá que esto se repita, hace falta muchísimo esto, creo que cada día hace falta más este tipo de cosas, ojalá que esto sea, que se siga repitiendo, cada vez se ensanche más, sea grande, que este elefante se siga moviendo hacia todas las direcciones y de todas maneras, y siempre transmitiendo esto, el arte, que no es más que una manifestación de afecto, de cariño, de amor hacia el otro, que también está haciendo tanta falta. Luego de la música última que voy a tocar, por favor quédense, que va a estar Marcela Ganapol, una cuentista, una narradora de cuentos, que tiene su biblioteca itinerante acá en toda la zona de Punilla, algo también muy interesante de experimentar. Así que bueno, un millón de gracias a todos también, por supuesto agradecimiento a toda la gente del sonido, a la gente de las luces y a todos. Muchísimas gracias y será hasta la próxima. Te escuchamos, Claudio. Una grieta en el silencio del disco No Tiempo.